Este video les va a hacer ahorrar un montón, pero un montón de dinero. Van a aprovechar un montón las cosas que tienen en su casa, en este caso particular, un alimento que en casi todas las cocinas tenemos, que bebemos, que es rico y que es tan útil que a veces es una locura creer que gente lo desecha. A partir de este video vas a empezar a entender y a utilizar tus recursos al máximo. ¿Qué tal? Un nuevo video Marcelo Jardín de Buenos Aires, Argentina para el mundo. Sí, hoy un video muy esperado. ¿Cómo utilizar un fertilizante casero de la forma más sencilla, pero la forma más sencilla que ustedes se pueden imaginar, simplemente preparándose, mira, así de simple, como dice acá, preparándose un tecito. Si es negro o verde también, pero si es negro mejor. Y te voy a explicar por qué. Mira, así de simple, un saquito de té, agua, calentás el agua, lo preparás a tu gusto, lo tomás, lo que te sobra, te preparás una buena cantidad, X, lo dejás reposar para que llegue a temperatura ambiente y los taninos, que ahora vamos a hablar de eso, que le dan el color al té, van a hacer magia. Créeme que vas a hacer magia con esto. Primero, como te dije, vas a ahorrar un montón de dinero, tiempo, y vas a aprovechar al máximo lo que tenés. Esto es oro, créanme. Bien, comencemos. Como les decía, vamos a hablar hoy del té y sus beneficios, no solo a la salud humana, que son muchísimos, que es riquísimo como infusión desde hace miles de años, sino que acá vamos a ver, como siempre, en la jardinería. Siempre en la jardinería. ¿Y por qué pongo estas plantas de interior? Como este guambé, y seleccioné esta cuna de Moisés o Spathiphyllum, como lo conocemos, que son plantas de interior. Y te voy a decir por qué. Porque son plantas de origen tropical. Nosotros tenemos plantas de interior, son de origen tropical. Y en el trópico, o sea que hace calor y hay gran humedad, ten en cuenta eso, hay mucha materia orgánica en el suelo. Y esto hace que esto se descompone y forma un nutriente ideal para que todas estas prosperen. Y uno de los principios para que las plantas prosperen y crezcan es tener estos nutrientes. ¿Y cómo nosotros vamos a lograrlo en nuestras casas? Vamos a preparar un sustrato fértil, siempre. Nuestra maceta, como siempre digo, el sustrato fértil es fundamental. Pero no se olviden que está en una maceta. Y esto se va agotando, mucho más que si estuviera en la tierra, plantado en un cantero o en un jardín o en un parque. Siempre se va a reducir. Entonces nosotros a la vez necesitamos obviamente darle humedad, agua de riego. ¿Y nosotros qué usamos? El agua de grifo o canilla en general, que es agua corriente, que tiene nutrientes pero a la vez no. Y tiene un enemigo que, si querés, yo te invito a mirar en mi canal un video cómo eliminar de forma sencilla e instantánea el cloro del agua de canilla, porque el cloro es nocivo. Quema la planta, y para las plantas de interior, sobre todo, a todas, para las plantas de interior que necesitan absorber estos nutrientes que te voy a hablar, el cloro es el enemigo número uno, porque las quema y neutraliza esta capacidad de las plantas a lo largo del riego de absorber nutrientes. Y ahí llegamos otra vez al té. El té nos va a aportar muchísimos nutrientes, muchísimos. Primero, es una gran fuente de nitrógeno, y como decía, las plantas tropicales, en general todas, pero las plantas tropicales necesitan mucho nitrógeno. ¿Y cómo te das cuenta? ¿Qué es el nitrógeno? El nitrógeno es un macronutriente, es el que las va a hacer crecer. Y todas las plantas necesitan, obviamente, unas necesitan más, otras necesitan menos. Y como decía, elegí estas plantas verdes, porque las plantas verdes, de hojas grandes, bien tropicales, necesitan mucho nitrógeno. Florecen poco, pero que generan muchas hojas grandes y verdes. Y eso es un indicativo de que es una planta que necesita alimento. Y de alimento, todos necesitan, todo el abanico de alimentos, pero el alimento fundamental para el crecimiento de toda planta, y sobre todo estas plantas de follaje bien verde, y para que estén súper verde, es el nitrógeno. ¿Ok? El nitrógeno es uno de los macronutrientes con el fósforo y el potasio que necesitan, todas. Por eso está ahí un triple 15 que están, se llama así porque están en equilibrio. Ese es el ideal como el común denominador de fertilizantes en plantas en general. Pero hay plantas que necesitan más de un alimento que del otro. Plantas que no florecen o que florecen muy poco, pero que su mayor aporte son las hojas,
requieren nitrógeno. Y esto te lo va a aportar la materia orgánica, como el té. Y es la forma más sencilla de obtener un fertilizante que tenemos en casi prácticamente, yo calculo en todas las cocinas desde hace miles de años. Por eso le dije el té, porque a partir de, más allá de que es un fertilizante excelente, porque aporta nitrógeno, también tiene taninos. ¿Y qué son los taninos? Son esas sustancias orgánicas que hacen que el té tenga este color oscuro. Lo vas a ver en el té, lo vas a ver en las aguas de los ríos sudamericanos y del sudeste asiático, donde la gran mayoría de las plantas de interior, nosotros llamamos interior, o las plantas tropicales, se nutren por la cantidad de materia orgánica. Y el té es eso, son las hojas de una planta, del té, que están dentro de un saquito. La tenemos encima concentrado acá adentro, que esto es ideal. Entonces vas a prepararte un té, lo vas a tomar, vas a hacer lo que quieras. Pero guardate, para como te decía, dejarlo reposar a temperatura ambiente, ya se le fue el cloro, lo eliminaste, que es el enemigo número 1, y ya te preparaste tu té. Esto lo vas a sacar, obviamente, y después vas a regar tus plantas con esto, porque los taninos acidifican, son ácidos, son de origen ácido. ¿Y qué es esto? Es el pH, en este caso del agua o del suelo, que las plantas, como decía, de origen tropical, que vienen de suelos con mucha materia orgánica, son de origen ácido. Por eso siempre hago hincapié en esto, voy a hacer un paréntesis. Las plantas de origen, saber el origen de las plantas es fundamental. Bien, si yo ya me tomo, ya que estoy haciéndome un paréntesis, aprovecho para pedirles un like, sumarse al canal Seguidel, me ayudas un montón para que yo pueda seguir haciendo videos y que más gente se sume, jardineros y jardineras, para que nosotros logremos que nuestras plantas estén bárbaras y a veces con métodos muy sencillos que a veces desconocemos. Yo te aporto todos los principios básicos para que vos tengas tus plantas ideales y los que utilizo yo como jardinero y paisajista para que estén bien. Esto lo puedes utilizar en el riego de plantas acidifolias sobre todo, que son las plantas que están ácidas, las tierras ácidas. Ojo, con todas las plantas de origen de China y Japón les encanta. Azaleas, camelias, por ejemplo, rosales. Para los rosales es ideal, para los helechos, todas las plantas de origen tropical, nitrógeno y tanino que acidifican el suelo. El acidificar el suelo, que estas plantas que necesitan, hace que lo absorban mejor los nutrientes. El nivel molecular hace que las plantas los puedan absorber. Por eso muchas veces el agua dura o con cloro hace que tus plantas se pongan feas, se amarillentan. Evitarás el amarillamiento de hojas y las harás crecer a full, súper sanas y súper nutritivas. Y una de las cosas, como te decía, es de origen orgánico de las plantas. Los taninos son una defensa natural de muchas plantas, sobre todo en los árboles, que cuando vos pones madera y demás, como el té,